Atado al juicio ajeno, mi reflejo se desvanece en espejos prestados. La trampa de buscar aprobación constantemente. Hay una habitación, una silla, una pantalla con líneas dibujadas y una pregunta tan simple que un niño de 6 años podría responderla sin dudar. Pero en esa habitación algo se tuerce, algo que los psicólogos llevan décadas repitiendo en distintos laboratorios del mundo, con distintas personas, en distintas culturas, y el resultado siempre es el mismo. Siempre, sin excepción, a un grupo de voluntarios se les muestra una serie de líneas y se les pide que respondan cuál es más larga. La respuesta correcta es obvia. Cualquier persona con visión normal puede verla en menos de un segundo. Pero hay un detalle que los voluntarios desconocen. Todos los demás participantes de la sala son actores contratados. Y antes de que el voluntario responda, los actores dan la respuesta incorrecta con total convicción y seguridad. ¿Qué crees que pasa? El 75% de los voluntarios da la respuesta incorrecta al menos una vez. El 75%. Personas inteligentes, adultas, funcionales, con sus propios ojos, con su propio juicio. Personas exactamente como tú, que miran algo que saben que es verdad y eligen no decirlo porque los demás dijeron algo diferente. Este experimento tiene nombre, lo diseñó Solomon Asch en 1951, y lo que demostró no fue que los seres humanos son estúpidos. Lo que demostró fue algo mucho más profundo, mucho más oscuro, mucho más difícil de aceptar, que la necesidad de aprobación social puede ser más poderosa que la realidad misma. Hoy vamos a hablar de esa necesidad, de esa voz que vive dentro de ti y que no tiene cara, pero que lo controla todo, de esa fuerza invisible que decide qué ropa usas, qué opiniones expresas en voz alta, qué sueños persigues y cuáles entierras en silencio, de la trampa más elegante que la evolución jamás construyó para mantenerte bajo control, y de por qué la mayoría de las personas muere sin haber vivido ni un solo día completamente libre de ella. En el año 1943, un filósofo existencialista francés escribió una obra de teatro en la que 3 personajes muertos llegan al infierno y descubren con horror que el infierno no tiene llamas, no hay tortura física, no hay demonios, solo hay una habitación, una luz encendida para siempre, y los 3 condenados mirándose eternamente entre sí. Jean-Paul Sartre llamó a esa obra A Puerta Cerrada, y en ella escribió la frase más citada y menos comprendida de toda la filosofía moderna: el infierno son los demás. La mayoría de las personas que escuchan esa frase cree que Sartre era un misántropo, que odiaba a la humanidad, que su filosofía era nihilista y fría, pero estaban equivocados. Sartre no decía que los demás sean malos, decía algo mucho más preciso, mucho más incómodo, que el infierno comienza en el momento exacto en que dejas de ser el autor de tu propia existencia y comienzas a existir únicamente a través de los ojos de los demás. Ese es el infierno que Sartre describió, no un lugar, una condición, una forma de vivir en la que tu ser entero se convierte en un reflejo de miradas ajenas. Y lo perturbador, lo verdaderamente perturbador, es que la mayoría de las personas elige entrar a ese infierno voluntariamente, sin que nadie les apunte con un arma, sin saberlo, desde muy jóvenes, posiblemente desde el primer día que aprendiste a leer la expresión del rostro de tus padres para saber si habías hecho algo bien o algo mal, porque ahí es donde empieza todo. La neurociencia tiene un nombre para el circuito cerebral que se activa cuando recibes aprobación social. Se llama el sistema de recompensa dopaminérgico, y es exactamente el mismo sistema que se activa cuando consumes azúcar, cuando tienes sexo, cuando te administras una droga. No es una metáfora, es literalmente la misma arquitectura neurológica. En 2012, la investigadora Dar Meshi publicó un estudio en la revista Frontiers in Human Neuroscience, que mostraba, mediante resonancia magnética funcional, que cuando una persona recibe elogios sociales, el núcleo accumbens, el centro del placer del cerebro,
se ilumina con exactamente la misma intensidad que cuando se anticipa una recompensa económica. Tu cerebro no distingue entre que alguien te diga qué inteligente eres y que te paguen dinero. Para tu neurología, son la misma cosa. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que cuando buscas aprobación, no estás siendo débil, no estás siendo inseguro, estás siguiendo una instrucción biológica tan antigua y tan profunda que antecede al lenguaje, a la escritura, a la civilización entera. En la sabana africana de hace 100.000 años, ser expulsado del grupo significaba la muerte. El ostracismo social no era una herida emocional, era una sentencia de muerte real, concreta y casi inevitable. Un estudio publicado en Science por Naomi Eisenberger, en 2003 demostró que el rechazo social activa la corteza cingulada anterior dorsal, la misma región del cerebro que procesa el dolor físico. Tu cuerpo no distingue entre una fractura y una exclusión. Para tu biología, duelen igual. Los individuos que más intensamente sentían el miedo al rechazo sobrevivían. Los que no lo sentían desaparecían. Tú eres el descendiente directo de los más ansiosos, de los que más necesitaban ser aceptados. La biología te programó para buscar aprobación como una cuestión de supervivencia, y tu cerebro todavía no ha recibido la actualización que le diga que el rechazo social en el siglo XXI rara vez significa la muerte. Pero aquí está el problema real, el que Sartre vio con una claridad que todavía duele. Lo que comenzó como un mecanismo de supervivencia se convirtió, en el mundo moderno, en una prisión de lujo, una jaula con paredes de cristal que no puedes ver pero que sientes cada vez que te tragas una opinión en una reunión, cada vez que sonríes en una foto que no te representa, cada vez que aceptas un plan que no quieres, una relación que no te nutre, una vida que no elegiste, porque elegirla habría requerido que alguien te mirara con decepción. Y las redes sociales convirtieron esa jaula en un panóptico infinito. Un estudio de la Royal Society for Public Health del Reino Unido, publicado en 2017, encontró que Instagram era la plataforma con mayor impacto negativo sobre la salud mental de los jóvenes, específicamente en las dimensiones de imagen corporal, ansiedad y lo que los investigadores llamaron Fear of Missing Out, el miedo a quedarte fuera. Piénsalo, la humanidad inventó una tecnología que cuantifica la aprobación social en tiempo real. Cada like es una microdosis de dopamina. Cada silencio, una microsentencia de exclusión. El experimento de Ash ya no ocurre en un laboratorio, ocurre en tu bolsillo, cada hora, todos los días. Piénsalo honestamente, piénsalo con la brutalidad que este momento requiere. ¿Cuántas veces en tu vida has dejado de hacer algo que querías hacer, no porque fuera imposible, no porque fuera peligroso, sino porque te importaba demasiado lo que alguien pensaría de ti? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has elegido el camino que podías explicar en lugar del camino que sentías como un pulso secreto debajo de las costillas? La psicóloga Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, University de Houston, y autora de más de una década de estudios sobre vulnerabilidad y vergüenza social, documentó en sus investigaciones un patrón que llamó armadura social, la serie de comportamientos automáticos que desarrollas para protegerte del juicio ajeno. Trabajó con más de 11.000 participantes a lo largo de 12 años y descubrió algo que cambia la forma en que te ves a ti mismo. La armadura que construyes para protegerte del dolor del rechazo es exactamente la misma armadura que te bloquea el acceso a la alegría, a la conexión genuina y al amor. No es una coincidencia, es la misma puerta. La que cierra el dolor, cierra todo lo demás también. Sartre lo había dicho de otra manera décadas antes. Cuando vives para el otro, caes en lo que él llamó mala fe. Ese estado de autoengaño en el que pretendes que no eres libre, que no tienes opciones, que así son las cosas, para no tener que cargar con el peso aterrador de la responsabilidad de elegir. Porque eso es lo que la búsqueda de aprobación te ofrece, en el fondo. No pertenencia, no amor. Te ofrece una excusa, te ofrece la posibilidad de decirte a ti mismo en el lecho de muerte: yo no elegí esta vida, viví la vida que los demás esperaban de mí,
no es mi culpa. Pero hay otra dimensión de esta trampa que la mayoría de los análisis ignora, y es la más cruel. Cuanto más buscas la aprobación de los demás, menos la obtienes. No en el sentido de que la gente te rechace más, sino en un sentido mucho más hondo. Cuanto más te adaptas para ser aprobado, menos eres tú mismo. Y cuando ya no eres tú mismo, cuando eres una versión calibrada, pulida y estratégicamente presentada para el consumo ajeno, lo que los demás aprueban ya no eres tú. Es la máscara, y en algún lugar dentro de ti, lo sabes. Y esa aprobación no llena nada porque no era para ti. Era para el personaje que construiste para sobrevivir la mirada de los demás. Esto crea uno de los ciclos más devastadores de la psicología humana. Buscas aprobación para sentirte suficiente, pero mientras la buscas te alejas de ti mismo, y cuanta más distancia hay entre tú y tu identidad real, más hambre de aprobación sientes, porque necesitas que alguien valide una versión de ti que ya ni siquiera reconoces como propia. Es un pozo sin fondo disfrazado de escalera. El filósofo estoico Epícteto, esclavo romano que llegó a convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad, escribió en el Enquiridión, una idea que parece simple pero que destruye la trampa desde la raíz. Si quieres ser libre, desea solo las cosas que dependen de ti y acepta las que no dependen de ti. La opinión ajena, escribía Epícteto, no depende de ti, nunca dependió. Y construir tu identidad sobre algo que no puedes controlar es exactamente lo mismo que construir una casa sobre el agua. Epícteto lo sabía con una autoridad que muy pocos filósofos han tenido. Él fue literalmente propiedad de otro ser humano. Su amo le rompió la pierna. Conocía la esclavitud en su forma más física, más brutal, más despojada de todo artificio. Y sin embargo, escribió que el hombre libre no es el que no tiene cadenas en los tobillos. El hombre libre es el que no necesita que nadie le diga que tiene valor. Esa distinción es la más importante que vas a escuchar hoy. Ahora te voy a pedir algo que va a incomodarte. Te voy a pedir que pienses en las personas que más admiras en la historia, las que cambiaron algo, las que dejaron algo real en el mundo. Y te pregunto, ¿alguna de ellas construyó su grandeza sobre el deseo de ser aprobada por todos? Galileo Galileo fue puesto bajo arresto domiciliario por sostener que la Tierra giraba alrededor del Sol. La institución más poderosa de su época lo condenó. Si Galileo Galileo hubiera necesitado aprobación para existir, hoy todavía estaríamos en el centro del universo. Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo en 1949 y fue atacada desde todos los frentes, desde la iglesia, desde la derecha, desde la izquierda, incluso desde dentro del movimiento feminista. La revista Le Figaro la llamó una vergüenza para Francia. Ella siguió escribiendo. Sartre fue su compañero, su interlocutor, su espejo filosófico, y sin embargo Beauvoir construyó una obra que no necesitaba el permiso de nadie, ni siquiera el de él. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión sin ceder. Martin Luther King fue vigilado por el FBI, atacado por la prensa y asesinado. Van Gogh vendió una sola pintura en vida y siguió pintando hasta el último aliento, no porque el mundo lo aprobara, sino porque algo dentro de él ardía con más fuerza que cualquier rechazo exterior. No te estoy diciendo que el genio requiere sufrimiento. No te estoy romantizando el martirio, te estoy señalando un patrón estructural que se repite con la insistencia de una ley natural. Los que cambian algo, los que dejan una huella que el tiempo no borra, son invariablemente los que en algún momento decisivo eligieron su visión sobre la aprobación de los demás, no porque no les importara, sino porque aprendieron a tolerar el peso del juicio ajeno sin dejar que ese peso les cambiara la dirección. Eso es lo que Sartre llamó autenticidad. No la performance de ser diferente, no la rebeldía por la rebeldía. La autenticidad es simplemente esto: ser el autor de tus propias decisiones, con plena conciencia de que esas decisiones tienen consecuencias y elegirlas de todas formas porque son tuyas. Pero llegamos a la pregunta que esta reflexión ha estado evitando desde el principio. La más difícil, la que te va a costar más. ¿Cómo sales de la trampa? Porque no alcanza con saber que la trampa existe. No alcanza con entender la neurociencia del sistema dopaminérgico,
ni con haber leído a Sartre ni a Epícteto. El conocimiento solo no te libera. Si el conocimiento liberara a las personas, no habría psicólogos, ni gurús, ni libros de autoayuda. El conocimiento es el mapa. El territorio lo tienes que caminar tú, y el primer paso de ese camino es el más contraintuitivo de todos. No se trata de dejar de importarte lo que los demás piensan. Intentar eso sería luchar contra 100.000 años de evolución, y perderías. Se trata de entender que la aprobación que realmente necesitas, la única que puede llenar ese espacio vacío que has intentado llenar con la mirada de los demás, no puede venir de afuera. Nunca pudo. La investigadora Christine Neff, de la Universidad de Texas en Austin, University de Texas en Austin, ha dedicado más de 2 décadas al estudio de la autocompasión. Sus estudios, publicados en el Journal of Personality and Social Psychology, y replicados en múltiples países, muestran que las personas que desarrollan la capacidad de tratarse a sí mismas con la misma amabilidad que tratarían a un amigo que está sufriendo experimentan reducciones significativas en la ansiedad social, en la depresión y, específicamente, en la necesidad de validación externa. Un metaanálisis de 2023 que revisó 79 estudios confirmó que la autocompasión es uno de los predictores más robustos de bienestar psicológico, por encima incluso de la autoestima. No porque te vuelvas narcisista, sino porque llenas desde adentro lo que antes intentabas llenar desde afuera. Sartre diría que eso es asumir la responsabilidad de tu propia existencia. Epicteto diría que eso es distinguir lo que depende de ti de lo que no. Brené Brown diría que eso es wholehearted living, una vida vivida desde el centro, no desde el borde nervioso donde esperas el veredicto ajeno. Todos están diciendo lo mismo desde diferentes idiomas y diferentes siglos. El único lugar desde donde puedes construir una vida real es desde adentro hacia afuera, nunca al revés. Y eso implica hacer algo que va a doler. Implica soltar la fantasía de que si eres suficientemente bueno, suficientemente brillante, suficientemente exitoso, suficientemente delgado, suficientemente interesante o suficientemente humilde, algún día llegarás al nivel de aprobación que finalmente te hará sentir que eres suficiente. No llegarás, porque ese nivel no existe. La meta se mueve, siempre se mueve. Así está diseñada. Es un horizonte que retrocede con cada paso que das hacia él. El experimento de Solomon Asch tiene un dato adicional que pocas personas conocen, un detalle que cambia todo. Cuando en el experimento se le permitía a un solo aliado decir la respuesta correcta, cuando había aunque fuera una sola voz disidente que nombrara lo que todos podían ver pero nadie se atrevía a decir, la tasa de conformidad caía del 75% al 5%. Una sola voz, una persona que dijo la verdad en voz alta. Eso fue suficiente para que el resto recuperara el acceso a su propio juicio. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? No tienes que convencer a todos. No tienes que cambiar el mundo de golpe. No tienes que hacer una declaración dramática ni quemar tus puentes, ni rechazar a todos los que alguna vez buscaron tu aprobación o te la dieron. Solo tienes que ser, en tu propia vida, esa voz. La primera voz, la que dice lo que ve, aunque todos los actores en la sala estén diciendo algo diferente, la que elige la verdad sobre el confort del aplauso, la que practica, en pequeñas decisiones cotidianas, el músculo de existir desde adentro, porque la libertad no es un estado que alcanzas, es una práctica. Es la decisión de esta mañana de decir lo que piensas en esa reunión. La decisión de esta semana de no publicar esa foto diseñada para impresionar a personas que ni siquiera recuerdas bien. La decisión de este año de perseguir ese proyecto que no sabes cómo explicar todavía porque te pertenece a ti antes de pertenecer a ningún lenguaje que otros puedan aprobar. Sartre escribió que estamos condenados a ser libres. Condenados, porque la libertad no es un regalo, es un peso. Es la carga de no poder echarle la culpa de tu vida a nadie más. Y cuando asumes ese peso, cuando lo cargas con honestidad, descubres algo que nadie que vive para la aprobación ajena puede conocer, que ese peso, paradójicamente, es lo más liviano que vas a sentir jamás, porque por primera vez, lo que cargas es tuyo. Vuelvo al principio, a esa habitación, a esa silla,
a esa pantalla con líneas dibujadas y una pregunta tan simple que un niño podría responderla, a esa persona sentada entre actores, mirando dos líneas, sabiendo cuál es más larga y eligiendo decir la incorrecta porque todos los demás lo dijeron primero. Esa persona eres tú. Fui yo, somos todos, en algún momento, en alguna sala, mirando algo que sabemos que es verdad y eligiendo el silencio cómodo sobre la voz incómoda. La pregunta no es si esto te ha pasado, te ha pasado. Le ha pasado al 75% de los seres humanos estudiados en condiciones controladas. La pregunta no es si tienes miedo al rechazo. Lo tienes, es biológico, es ancestral, es parte de lo que te mantiene vivo. La pregunta es esta: ahora que lo sabes, ahora que puedes ver las paredes de cristal, ahora que entiendes el mecanismo, el origen, el costo y la alternativa, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a dejar que la mirada de los demás sea el único espejo en el que te reconoces? Porque Sartre tenía razón. El infierno son los demás, pero solo cuando les entregas la llave de quien tú eres. Y esa llave, ahora mismo, está en tu mano. La pregunta no es si puedes soltarla. La pregunta es si hoy, en la próxima sala en la que te sientes, cuando todos digan que la línea corta es la larga, tú vas a abrir la boca y decir lo que tus ojos ven.